Bienvenidos a tu programa Parte de Ti, el programa de egresados de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicia este recorrido con nosotros lleno de recuerdos y anécdotas de las que tú eres la pieza más importante. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en su programa Parte de Ti, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y me da mucho gusto que estén con nosotros esta mañana de viernes, ya que estamos pues aquí en cabina con Joel Cruz Maitorena. Él es egresado, es licenciado en Historia y también está pues a punto, o más bien ya concluyó una maestría que ahorita nos va a platicar más adelante. Y pues me da mucho gusto recibirte, Joel, qué bueno que pudiste participar y que estás aquí con nosotros. No, pues muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar, les quiero recordar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, búsquenos en egresados-UASLP y también en nuestro Twitter, para que chequen, como siempre les digo, no solo información de este programa que es suyo y que lo hacemos juntos, sino también pues de vacantes, de noticias, de eventos que les publicamos para seguir siempre en contacto con nuestra universidad, que pues siempre va a ser nuestra autónoma. Joel, ahora sí vamos a comenzar por el principio, valga la redundancia. Platícame, ¿cómo fue o por qué fue que tú te animaste a estudiar la licenciatura en Historia y por qué escogiste la Universidad Autónoma? Bien, pues la verdad es que yo soy como de esas generaciones en la que primero intentaste otras cosas y luego ya diste con lo que es lo tuyo, ¿no? Uh-huh. Yo estudié 2 años de Ingeniería Industrial antes de decidirme por la carrera de Historia. Pero siempre me gustó como las humanidades más que las ciencias duras. Pero bueno, el contexto familiar y a veces sí las amistades pues también influyen y en una ciudad industrial como San Luis pues casi siempre se buscan perfiles así, ¿no? Y hay un empuje hacia ese lado. Y ya después de 2 años me di cuenta que pues no, definitivamente no era lo mío la ingeniería. No me iba mal y no estaba estudiando en la uni, estaba en otra institución. Pero pues no le hallaba como que ¿y después qué voy a hacer, no? Y a mí me gustaba mucho leer, escribir, siempre estar viendo programas de cultura y así. Tenía más o menos ese perfil, así es que empecé a buscar las opciones de dónde podía estudiar eso. Y estaba reciente la carrera de Historia en la universidad, tenía 1 año. Y entonces tomé varias opciones, hice examen en la UDG y también hice examen en Guanajuato. Y bueno, también acá en San Luis. Y luego, me decidí por la Autónoma de San Luis, porque también pues, ya conoces el prestigio de la institución, estás en casa, pues estaba todavía mucho más chavo, había que moverse para ir a otro lado. Pero el principal factor que me acuerdo que pensé fue, está empezando. Y siempre cuando está empezando las cosas no están maleadas, entonces como que tienes más opciones o hay una apertura de opciones, al menos así lo vi en aquel momento. Y dije, pues los maestros son nuevos, los compañeros, o sea, toda la escuela es nueva. Seguramente va a ser padre como ir creciendo a la par. Y yo creo que eso fue lo que me hizo decidirme. De la profesión, pues sí, mi perfil, que siempre me había gustado. Y fue como, lo más difícil fue como tomar esa decisión, ya sabes, ¿no? Como animarte que dices, a dar como ese que salto. dices, Uh-huh. O lo hago lo que comúnmente o lo que está más, o mejor visto, que es la ingeniería, o me la juego y quién sabe qué voy a vivir, ¿no? Porque también esa es la otra. Me acuerdo que sí, familiares o así, amigos, de pronto sí te decían así como... ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, no? Y pues, sí, fue como un poco jugárnosla ahí en ese aspecto. Y me la jugué con muchos compañeros que estuvimos juntos en la universidad, ¿no? Y aquí andamos. Joel, platícame justamente eso, ¿qué puede hacer un licenciado en Historia? De repente, uh-huh, como tú dices, las profesiones de humanidades, de ciencias sociales tienen ligeramente una mala fama, sí, pero yo creo que conforme ha pasado el tiempo, pues se han ido ampliando las posibilidades, sí, y también, pues cada profesionista tiene que ir buscando sus propias áreas para ejercer. Tú ya con tu experiencia y con lo que has hecho y con lo que has visto, ¿qué puede hacer? ¿A qué se puede dedicar? ¿En dónde puede trabajar? Pues mira, sí, yo creo que sí se ha ido revirtiendo esa imagen. Todavía cuando a mí me tocó entrar, que fue en el 2004, pues todavía había un poco más que ahora, o sea, ahora sí ves otro panorama, ya hay egresados, conoces gente de otras partes y demás. Y luego nos tocó el 2010, ¿no? Que fue el auge de la historia, así con el bicentenario y el centenario de la revolución, entonces como que eso cambió el panorama. Pero, pues, ¿qué hace un historiador o un estudiante de la Facultad de Humanidades, por ejemplo, como egresado? No nada más los historiadores. Pues realmente el campo es más amplio de lo que uno piensa cuando está en la carrera. Por ejemplo, un historiador a veces se encasilla o en dar clase o en ser investigador, ¿no? Y entonces estar publicando sus libros, sus artículos y llevar una vida de investigador, que es una vida bastante buena.
pero es muy difícil también entrar en ese ámbito. Entonces, pues es buscar caminos, ¿no? O sea, puedes incursionar en la prensa, puedes incursionar en la asesoría política, puedes incursionar, incluso abrir tus propios caminos, una asociación civil, la docencia. Tengo muchos compañeros que ejercen la docencia en distintos niveles, desde primaria hasta profesional, y obviamente pues te ayuda mucho irte especializando, ¿no? O sea, creo que las humanidades, como ya casi todas las carreras y todas las ciencias, pues la especialización te va dando más herramientas como para enfrentarte a este campo laboral. Sí es difícil, o sea, no salen anuncios en el periódico solicitando historiadores, ¿no? Por ejemplo. Sí hay algunas diferencias con otras carreras en ese aspecto. Por ejemplo, recientemente, pues tú debes saber, ¿no? Se abrió, creo que una nueva planta de Goodyear, una cosa así, y 1000 plazas, ¿no? Sí, eso no sucede en este campo, pero por la misma característica de la sensibilidad que te da la comprensión de la sociedad, te hace encontrar como tus caminos. El asunto es animarte, y creo que sí es casi como una carrera así como medicina, que sí es como vocación. O sea, que sí tienes que tener ese incentivo en el que sabes que no importa que pases una mala racha, o sea, tú le sigues, ¿no? Porque eso es lo que quieres hacer. Entonces tienes que estar como muy seguro de que eso es lo que quieres hacer, eso sí. Sí, que te guste y que estés Sí, convencido, claro. ¿no? Sí. Pero sí, digo, si hay opciones en el ámbito educativo, pues ahí están. Y si no, pues uno se va abriendo brecha. La verdad, eso es también bastante bueno. Porque mucho de lo que sucede es que no se conoce lo que hace un historiador. Entonces, pues de pronto también puedes, mediante tu trabajo, vas abriendo espacios en los que la gente con la que tú trabajas o los equipos de trabajo donde estás entienden que la función del historiador no es nada más acordarte de las fechas, ¿no? Análisis de información, estar al día en todo lo que está sucediendo a nivel social. Y ese pensamiento que te da, remitirte siempre hacia los hechos del pasado. Te hace comprender el presente de una forma interesante, que cuando lo compartes con los demás se enriquece. Sí, claro. Y es muy, muy interesante. Entonces sí, no es tan encasillado como a nada más fechas o propiamente un discurso histórico, sino también tiene aplicaciones en el presente. Joel, platícame, ¿cómo fue tu experiencia al llegar a la facultad? Como dices, siendo una carrera pues de reciente creación, pero además que tú ya traías así como una experiencia previa de haber sido un recién entrado, recién universitario. ¿Cómo fue esta segunda vez para ti y qué impresión te causó la facultad, el ambiente, tus maestros, tus compañeros, toda esta experiencia? Pues fue muy padre, la verdad, sí me gustó bastante. O sea, mira, de entrada era diferente, porque digo que yo estaba en otra institución, ¿no? Entonces sí fue diferente. Este aspecto de que fuera nuevo, la verdad es que como que todos la generación, las 3 primeras generaciones que entramos, yo creo que entramos con esa idea, como de que era nuevo. Muchos venían de la misma experiencia que yo, venían de otras carreras. Entonces convivimos, fueron generaciones donde había recién salidos de la preparatoria y tenías compañeros, no sé, hasta de 50, 60 años, ¿no? Entonces eso enriqueció mucho la experiencia. Y las instalaciones, pues ir viendo cómo va creciendo la facultad, cómo tú formas parte de ese crecimiento también, eso sí nos tocó vivirlo. En un área como las humanidades, que eso fue algo nuevo para mí, es como genera mucha polémica, o sea, cada persona tiene su forma de pensar, ¿no? En cualquier área de estudio y en cualquier campo en el que te dediques, pero en humanidades es casi como una necesidad polemizar con tu compañero, porque estás en constante pensamiento. Entonces estos debates que se hacían en la cafetería o con distintas formas de pensar de otros compañeros y de otras carreras eran bastante buenos. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora, combinado obviamente con todas las actividades extracurriculares, ¿no? Deporte, jugábamos ahí en las canchas del área de la zona universitaria ya Oriente. Convivimos con la gente de psicología, con los compañeros de bibliotecología que estaban ahí, éramos vecinos. Entonces estuvo muy padre, nos tocó ver cómo construían la cafetería. O sea, en realidad fue una experiencia bastante nueva y para mí en lo particular muy diferente, porque yo provenía de una educación particular y siempre había tenido la cosquillita de la universidad, la verdad. Y ya cuando le encuentras cuando ves lo que significa la comunidad universitaria, desde que empiezas a ser tus amigos, es realmente otra cosa, es una experiencia muy buena.
¿Qué fue lo que más te gustó de tu carrera? O sea, lo que más disfrutaste pues de llevar a cabo, de aprender, o también, lo que más te costó trabajo, ¿qué fue lo que dijiste? Híjole, esto sí se me está atorando, pero pues al final lo sacaste obviamente adelante. Ok. Mira, lo que más me gustó fueron las clases, la verdad. O sea, tuve maestros muy buenos, que ahí siguen todavía. Y si están escuchando, pues les mandamos un saludo. Muy buenos, la verdad. En general las clases fueron muy buenas. Quizá también influenciado por mi interés en el tema, ¿no? Yo creo que lo mejor fue eso, las clases, la convivencia con los alumnos de otro perfil. La mayor parte de mis amigos son antropólogos, por ejemplo. Esa riqueza que te da como convivir con esas otras licenciaturas, geografía, antropología, en ese entonces nada más eran esas, ahora ya hay más. Eso fue lo mejor, realmente, las clases y la convivencia. Porque en serio, yo no sé cómo sea ahora, no conozco ya muy bien cómo está el asunto estudiantil ahí, pero en ese momento yo me acuerdo, discutíamos las lecturas, platicábamos mucho del tema, nos manteníamos al tanto de lo que estaba pasando, participábamos mucho en actividades, hacíamos deporte. O sea, fue como una generación que yo, al menos mi recuerdo es así, bastante integrada en ese aspecto y pues de aprendizaje todo el tiempo. Entonces estuvo muy padre. ¿Y con qué batallé más? Pues con la tesis. Sí, la verdad es que sí le sufrí. Ya estaba trabajando cuando estaba haciendo la tesis. Y fue un proceso muy, muy difícil. Muy difícil por cuestión de tiempo, por cuestión de que también era la primera vez que me enfrentaba a hacer una tesis. Y sí, realmente batallé con la tesis. Y cada que platico así con compañeros, así, no tengo miedo de decirlo, la verdad, ni la tesis fue mi pesadilla. Tu coco. Sí. De hecho, sí, no me importa, lo voy a decir, me titulé así casi al límite de cuando ya me tenía que titular. O sea, fue así. Pero bueno, también aprendes de eso, ¿no? Claro. Y aprendí muchísimo de eso, de mi director de tesis, que a la fecha nos seguimos saludando así, muy amable y como amigos. Y en ese momento estábamos así como, ya dámela, no, pero la tesis fue lo más difícil. Platícame juntamente esa parte, ¿cómo fue terminar tu carrera, terminar tu licenciatura y ya ser un joven profesionista, un joven historiador? ¿Qué siguió para ti? ¿Cómo fue este cambio, esa transición? Ya, pues yo creo que ni me di cuenta, la verdad, o sea, fue como... mira, de entrada siempre estuve trabajando y estudiando, entonces eso te da también otra experiencia universitaria, o sea, porque a veces en los tiempos libres que los demás tenían, pues yo estaba trabajando. Y entonces como siempre estuve trabajando, te digo, llegó el momento donde terminé las materias, digamos, tenía pendientes nada más los seminarios de tesis, y pues yo ya estaba trabajando y ejerciendo incluso un poco lo que ya estaba estudiando. Entonces la transición fue así como, no fue tan chocante, sino no hubo como un corte, digamos así, de ya te graduaste y ahora estás trabajando. Fue como si se fuera integrando. Más fácil también. También, sí, y la verdad es que sí, estoy muy agradecido de la entidad donde ingresé por primera vez a trabajar, porque me permitió eso, o sea, ir aplicando lo que había estudiado, ir conociendo muchísimo sobre la historia de San Luis Potosí y sobre la historia de la universidad. Y entonces, te digo, lo único que sucedió es que llegó el momento donde me dijeron, es que te tienes que titular. Y era cierto. Yo me empecé a meter muchísimo en el trabajo y empecé a dejar de lado un poco la titulación. Digo, finalmente lo hice y salimos bien. Pero sí, te digo, pero eso es reflejo de cómo fue mi integración al mundo laboral. Fue como, no fue tajante, se fue integrando ahí poco a poco. ¿Dónde iniciaste? ¿Qué hacías? Ya. ¿Cómo fue, pues sí, vivir esta primera vez de ya ejercer lo que viste todos estos años en aula y con todo y tesis también? Sí. Comencé en el Centro de Documentación Histórica de la universidad, aquí en Arista y Carmona. En la esquina donde está la biblioteca pública, ahí está el Centro de Documentación Histórica. Y ahí me dio la oportunidad la directora, que todavía sigue ahí, que es la doctora Rosa María Martínez Rieder. Me dio la oportunidad porque había mucho trabajo que hacer ahí en esa área. Y empecé a trabajar así desde lo más básico, ir conociendo las colecciones de documentos que están. Luego empezamos a hacer un poco de investigación, hicimos algunas exposiciones documentales que empezó a ir muy bien avanzando ahí el tema. Y todo eso fue enriqueciendo mi aprendizaje y al mismo tiempo creo que fue el lugar ideal para irme integrando en la universidad. Después de eso, ¿qué siguió para ti? Después de eso pasé a Imagen y Promoción Institucional, el Departamento de Imagen y Promoción Institucional en
en el 2012, finales del 2013, perdón, hace 2 años. Y ahí, digamos que lo que me pidieron que empezara a desarrollar fue esta parte del patrimonio histórico de la universidad. Un poco también influenciado en la experiencia que ya habíamos tenido haciendo exposiciones en el Centro de Documentación Histórica, y fue ir enriqueciendo eso que ya se había conocimiento. Y no sé, quizás recuerdes la exposición que hubo de patrimonio histórico de la universidad, que fue con motivo del aniversario de los 90 años de autonomía. Sí, claro. Ahí participamos en un proyecto en equipo muy amplio, y yo participé en esa, digamos, fortaleciendo este aspecto del guión histórico. Y digo, ese fue el llamado que tuve para ese departamento, y luego ya, digamos, seguimos desarrollando lo que es el proyecto de patrimonio histórico de la universidad, junto con otro equipo ahí de trabajo que está bastante interesante. Platícame un poco más de este proyecto, en qué consiste, qué se va a hacer, cuál es la intención, ¿no? Sí. De que surja y de que se mantenga esta historia de la institución Sí, también. la intención, siempre hay como estos años que son que se generan coyunturas, ¿no? Yo te decía hace rato, el 2010 fue para México como la conmemoración de 100 años y de 200 años de dos procesos históricos fundamentales, ¿no? Y el caso de la universidad pues fue precisamente el 90 aniversario. Siempre estos años que suelen ser muy representativos generan esas brechas donde puedes empezar a desarrollar un tema histórico como lo es este. Y entonces fue iniciativa del señor rector. La verdad es que él le ha dado un gran empuje al rescate histórico de la universidad. Y a iniciativa del señor rector, en el Departamento de Imagen y Promoción Institucional se comenzó a gestar esta idea de generar una exposición con motivo de los 90 años, que luego es la que ha ido detonando otros proyectos. La verdad es que sí, se ha visto la importancia que tiene difundir la historia de la universidad. Y no nada más difundirla, rescatarla en algunos aspectos, generarle una nueva visión también al discurso histórico, porque siempre ha estado ahí, o sea, no es nada nuevo. Sí, digamos, no es algo que estemos haciendo nosotros por primera vez. La verdad es que hay gente antes de nosotros que ha escrito libros, que ha sacado artículos, que ha divulgado la historia de la universidad, pero este auge que se le dio recientemente tiene esa intención, es una mirada un tanto más fresca quizá, claro, de la historia, que luego siempre hace falta revisarla. Estoy seguro que lo que hicimos hace 2 años, dentro de unos 8 años va a someterse a revisión y va a haber nuevas perspectivas de cómo hacerlo. Las generaciones que vienen van a tener otra visión, y el momento presente que tienes te va dictando también lo que se va necesitando, ¿no? Entonces son nuevas lecturas. Y pues hemos estado trabajando en eso, viendo qué objetos antiguos, documentos tienen las distintas facultades, para ir conociendo un poco más de la universidad. Y se ha ido fortaleciendo el proyecto de patrimonio. Se montó la exposición en Río Verde, en la unidad académica multidisciplinaria allá en Río Verde, en Ciudad Valles también. Por ahí están pendientes las otras unidades. Se generó otra exposición que estuvo en el patio del edificio central, que fue la de memoria gráfica de la universidad, con una serie de fotografías históricas. Y está ahorita en proyecto, pues ya digamos estamos detallando la aparición de un libro que recopila precisamente la historia de la universidad desde la etapa del Colegio de los Jesuitas en 1623 que inició este asunto. Entonces sí, está por salir, digamos, estamos trabajando todavía en el proyecto, pero yo creo que va muy bien. Y sí, lo que viene es un libro, que es precisamente Patrimonio Histórico de la Universidad Autónoma. Que hace mucha falta, además. Sí, está padre, te digo, sí hay otros ejercicios, hay otros libros que han abordado ciertos temas de la historia, y hay un libro por ahí que salió en el 2004 precisamente, que es Herencia de la Universidad, y viene una recopilación de objetos históricos. Ahora con este nuevo proyecto del libro es integrar toda esa parte en un ejemplar que pueda tener la comunidad universitaria y la sociedad en general, ¿no? Donde puedas ver reflejado desde el más remoto origen hasta la actualidad el paso de la universidad. Joel, platícame de tu maestría, ¿cómo te animaste a estudiarla? Y ya que prácticamente la concluiste, sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? ¿Qué tan diferente fue a tu inicio en la licenciatura, claro, a tu posgrado ya? Sí, pues mira, la verdad es que te digo, siempre tuve y de hecho tuve la cosquillita esta de hacer un posgrado,
una maestría, como ahorita tengo la de hacer un doctorado, ¿no? O sea, te digo, creo que hay que irse actualizando, hay que seguir avanzando, siempre hay que estar estudiando, creo que esa es la clave del asunto. Y entonces empecé a buscar opciones de maestría y encontré esta opción de la Facultad del Hábitat de maestría en Historia del Arte Mexicano. Y bueno, pues de entrada pues tiene que ver con la historia y además fortalecía un campo que no vi en la licenciatura. En mi etapa estudiantil de licenciatura el programa de historia no incluía la historia del arte. Entonces conocimos muy poco de ese aspecto y entonces vi la oportunidad de complementar esa parte que me había faltado ya como una especialidad. Eso por un lado. Y por otro, digo, como he estado trabajando todo el tiempo, pues también buscar un posgrado que facilitara el aspecto de que tenía que seguir trabajando y al tiempo estudiando, ¿no? Uh-huh. Porque hay la mayoría de los posgrados en el área de humanidades son tiempo completo, entonces sí se complica. Por ejemplo, Colegio de San Luis, Colegio de México, la UNAM, en fin, sí se complica un poco en ese sentido. Y encontré en esta opción, la verdad, en ese aspecto algo muy bueno. Y luego también al leer ya el plan de estudio y todo eso, sí me permitió complementar bastante bien esto. ¿Qué tan diferente fue de tu formación inicial? ¿Fue más complicada? ¿Te gustó más? ¿Qué tan diferente fue toda esta educación que recibiste ya para complementar pues lo que tú comentas, lo que tú ya sabías? Pues me gustó regresar a esta etapa donde las clases me gustaban, ¿no? Ajá. Como en la licenciatura. En ese sentido yo la noté muy, muy parecido de el interés que yo tenía en las clases. Igual tuve maestros muy buenos, ¿no? Venían maestros de la UNAM, maestros de Bellas Artes, en fin, con muy buena experiencia y mucho conocimiento. Y pues la diferencia yo creo que fue ya estar todavía más metido en el ámbito laboral y lo difícil. Me casé también hace 3 años. Entonces tiene otra dinámica, ya no tienes tanto tiempo y tiene su chiste. Pero está padre, es un reto y como tal lo tomé. Y digo, finalmente uno sigue sintiéndose como en casa, la verdad. O sea, pues es la universidad, ¿no? Entonces eso también me ayudó mucho. Te sientes como pez en el agua, ¿no? Entonces no había como en ese sentido tanto problema. El sistema es muy parecido. Y pues la comunidad universitaria, ¿no? No sé qué me habría pasado a lo mejor si me voy a estudiar a otra institución. Ahí sí, a lo mejor el golpe hubiera sido distinto. Pero acá me funcionó bastante bien. Sí. Oye, Joel, ya casi para concluir, ¿sí? Platícame cómo ha sido ser docente, estar del otro lado ya no estar de alumno, sino estar de maestro. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Traumática totalmente. Te das cuenta que te estás haciendo viejo, sí está horrible. No, sí, o sea, te tienes que estar actualizando, o sea, lo que te decían tus maestros cuando estabas tú estudiando, que te decían, no, es que te sorprenden las preguntas de los alumnos, y uno dice, ay. Claro que y ahora lo ves y dices, no, sí, es que te preguntan cada cosa, o te tienes que estar así como muy atento, y el tiempo en el que estamos ahorita, de que la información fluye así por todos lados, pues hasta en el reloj, ¿no? Ya traen información ahora con los nuevos aparatos, pues es muy difícil. Entonces tienes que estar ahí como interactuando bastante bien y mantenerte actualizado, ese es el punto, que luego ahí es cuando sí requiere pues vocación, que te guste también, porque sí, es saber que después de tus horas laborales, por ejemplo, pues yo trabajo, llegar a la casa y preparar la clase, ¿no? O sea, hay que invertirle eso y de veras te tiene que gustar, porque si no es llegar al salón pues medio hacerte guaje y pues no te gustaba tampoco a ti que ciertos maestros hicieran eso, ¿no? Entonces, pues es vocación también. Yo lo digo, yo siempre dije que no iba a dar clase. No me gustaba, y no es que no me gustara, sino que siempre pensé que no era lo mío, ¿no? Uh-huh. Y un día me invitaron a raíz del proyecto de Patrimonio Histórico. Me invitó el coordinador, que ya no está ahorita, pero el coordinador de la carrera de restauración en el Hábitat. Y dije, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Y no, súper bien. Ahí estoy todavía. Joel, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que te hayas animado a compartir tu experiencia profesional, pero también personal, ¿no? Cómo ha sido llegar hasta donde estás y lo que has tenido que pasar, que pues te ha ido muy bien. No, pues muchas gracias por la invitación y pues a animarlos a todos, ¿no? Claro que sí. La uni es para todos y estas carreras de humanidades, si traen la cosquillita, pues anímense. Sí, claro que sí. Sí hay chamba. Y si no hay, la inventamos, ese es el punto. Claro que sí, pues cada quien tiene que buscar sus propios proyectos y además buscándole, el que busca encuentra, ¿no? Claro. Joel, pues te agradezco mucho, les agradezco mucho a ustedes también que nos hayan sintonizado una vez más y recuerden que los esperamos la próxima semana para seguir platicando más de la universidad. Él fue Joel Cruz Maitorena y mi nombre es Raquel Soto. Hasta la próxima.
Esto fue Parte de ti. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión, donde tu participación es la parte más importante en este recorrido.